Una desaparición extraña, una investigación que bajo mi punto de vista siempre dejó mucho que desear y un cuerpo que apareció de forma casual. Bienvenidos a un nuevo videopodcast. Hoy vamos a hablar de las actualizaciones en el caso de Esther López. He de decir que llevo bastantes años ya tratando el true crime, tratando sucesos, casos de actualidad y últimamente videopodcast. Por cierto, os digo, hoy toca jueves de actualidad y creo que esta actualidad es lo suficientemente importante como para traerlas en este videopodcast. Luego os hablaré de una cosita que ha pasado con el celador de Olot, un celador del que hicimos también un podcast en este canal. Bueno, en fin, ahora después os lo cuento. La cuestión, como decía, llevo bastante tiempo tratando estos asuntos y hay algunos casos que crean polémica, o por lo menos en mi caso me la han creado en exceso. Cuando digo polémica me refiero a gente que entra con ideas totalmente diferentes a las tuyas, o que no quieren compartir sus ideas, o que piensan y encima te insultan o te amenazan. Tengo casos específicos, como puede ser, por ejemplo, Alcácer, Mario Biondo, Sancho en este último periodo y por supuesto el caso de Esther López. Yo desde que comenzó el suceso de Esther, allá por enero del 2022, que ya teníamos nuestro canal y de hecho lo seguimos prácticamente en directo, cuando apareció el cuerpo me decanté, y lo sabéis, y ahí está la hemeroteca, por el accidente. Yo en un primer momento pensé siempre que a Esther le habían dado un golpe y que la persona que le había dado el golpe la había trasladado a la cuneta y se había dado a la fuga. Luego comentaré este punto si queréis. Luego hablaré también un poco de qué pasó, cómo apareció, cómo desapareció Esther. Pero también conforme iban pasando los días, siempre dije, y ahí está la hemeroteca, que la investigación había sido pésima. Pésima por centrarse en la persona que no se tenían que haber centrado. A ver, vamos a ponerlo en contexto para gente que llegue ahora, que no conozca el caso. Esther era una chica de 35 años de Traspinedo, un pueblo de Valladolid. Una chica que salía por las noches de vez en cuando con algunos amigos y esa tarde-noche había estado en un bar viendo un partido de la Supercopa. Terminó, no vamos a contar cómo, ni por qué, ni cuánto, todos lo sabéis, los que habéis seguido el caso, si no lo buscáis, pues en el coche de Óscar, con Óscar y con Carolo, dos amigos. Parece ser que fueron de bodegas o a tomar algo y ya entraba bastante la madrugada noche. Dicen que Carolo se quedó en el entorno a su casa, que estaba cerca de una venta, de un bar, un restaurante llamado La Maña, y que Esther decidió marchar con Óscar al domicilio que éste tenía en una urbanización cercana. Vale, más o menos esa podría ser una parte de la narración. Ahora lo que ocurre a partir de aquí es lo que no sabemos, es lo que se cuenta y las hipótesis que fueron saliendo. En un primer momento, Óscar dijo que Esther le insistió para seguir de marcha, que él se negó y que tuvieron una pequeña discusión y ella se bajó a la altura de La Maña y que a raíz de ahí la perdió de vista, que pensó que podía haber ido a casa de un tal Manitas que vive por un camino que rodea La Maña y llega a una urbanización. Este Manitas era un personaje, o será, o no sé si seguirá allí, que por lo visto la Guardia Civil conocía bien de sus tequimanejes, bueno, pues para comprarle alguna sustancia y seguir con la fiesta. Esto fue lo que declaró Óscar. Yo ya dije en su momento, y lo sigo manteniendo, que cuando una persona desaparece, la principal o el principal sospechoso suelen ser los últimos que han entrado en contacto con ella. Y esos eran Óscar y Carolo. Siempre. El Manitas, cuando se le interroga, lo primero que dice es que ni ha estado allí ni sabe nada de Esther López. Aún así, la Guardia Civil centra
toda la investigación en él. Y se olvida de Óscar y de Carolo. En ningún momento les toman declaración más allá que de testigos que habían coincidido con ella esa noche. No se registra el coche de Óscar, no se registran las casas de Óscar, la agencia de viajes donde trabajaba Óscar, no se registra absolutamente nada. A Óscar se le ignora y se centran totalmente en Hermanitas. Tal es así que el 22 de enero se le detiene durante 72 horas. Es decir, una cosa, fijaros cómo es esta historia, que cuando se centran en la búsqueda, una búsqueda que supuso una gran inversión de medios, se centran en la búsqueda de la Maña hacia la zona donde vive Hermanitas y un río que pasaba por allí. Hay una carretera que une La Maña con Traspinedo, que es donde vivía Esther López. Bien, se centra la búsqueda en esa zona. Esther desaparece la madrugada del 12 al 13 de enero. Se la traga a la tierra. Óscar había dicho que había ido a casa de Manitas. Claro, el principal sospechoso era Manitas y se le detiene el 22 de enero. ¿Por qué? Manitas tenía una novia extranjera, no sé si era cubana o colombiana, no me acuerdo. La cuestión es que tenía programado un viaje, que además lo tenía programado tiempo atrás, y coincidían que se iba a marchar en breve. Para evitar esto, que la Guardia Civil del momento tomó como algo sospechoso y un intento de fuga, pues lo detiene y comienzan los interrogatorios y la inspección ocular de su casa. Fijaros cómo es la cuestión, que aquí en España tú puedes estar 48 o 72 horas antes de pasar a disposición judicial y luego ya tienes que pasar a disposición judicial y ya comienza otro proceso, ¿no? Que sería el proceso de instrucción. Bueno, pues hay un artículo, una forma legal, en la cual se pueden extender otras 72 horas más la prórroga de esa primera detención de la Guardia Civil para que siga haciendo averiguaciones para cuando se presenta ante el juez. Esto muy pocas veces se concede esa prórroga, normalmente en casos de terrorismo. Pero bueno, la Guardia Civil estaba tan segura en ese momento de que Hermanitas tenía que ver con la desaparición de Esther López que pide esta prórroga al juez y el juez la concede. Y eso ocurre el día 25 de enero. Finalmente, el 28 de enero a Hermanitas se le deja en libertad porque no se ha encontrado nada contra él. Aún así, todas las investigaciones o averiguaciones o indagaciones o búsquedas se siguen centrando en el río por detrás de La Maña, que incluso se trae a Excotex, creo que era este perro tan famoso que busca cuerpos sumergidos, vienen los GEAS, en fin, un despliegue descomunal de drones, de helicópteros, se busca por la zona, por los pinares cercanos a la casa donde vivía Hermanitas y no se encuentra absolutamente nada. Y casualmente, un 5 de febrero, pues estamos hablando que Esther desaparece el 12, de la madrugada del 12 al 13, un 5 de febrero un fontanero de una localidad cercana decide dar un paseo a ver si él ve algo. Aparca el coche en La Maña y decide hacer andando el camino que va de La Maña a Traspinedo. Y al poco rato de empezar a caminar, encuentra el cuerpo de Esther López en una cuneta. Una zanja bastante profunda, 1,5 metros aproximadamente, te puede llegar por la cintura, pues el cuerpo se encontraba depositado en su interior. Y aquí empieza el misterio. Y aquí empieza lo verdaderamente crucial. ¿Se había pasado por aquella zona? ¿No se había pasado por aquella zona? ¿Se investigó? ¿Se voló con dron? Esto nunca quedó claro. Y os lo digo desde ya, nunca quedó claro. Los drones no visualizaron esa zona. La Guardia Civil no pudo decir qué día se rastreó ese punto. Había gente que decía que había pasado cerca, pero nunca se supo si se había pasado exactamente por el lugar donde apareció el cuerpo. Y lo podemos discutir, lo podemos hablar, podemos decir que se han escuchado rumores. No hay ningún dato que dijese que se pasó por aquella zona. Hay una mujer que dice que paseó a su perro cerca de allí y que le extrañó que no hubiese ningún olor. Entonces habló de las temperaturas extremas. Allí en Traspinedo, en aquella zona, se hablaba de que por la noche se llegaba incluso a -5 o -10 grados bajo cero, que eso hacía que el cuerpo se congelase y luego, al ir descongelándose progresivamente durante el día, volviéndose a helar por la noche, evitaba que el olor fuera excesivo. Vale. Había que entender o comprender si el cuerpo había permanecido allí los 23 días. Y aquí es donde venía la duda más grande, porque el cuerpo, según reveló la primera autopsia, tenía livideces cadavéricas de movimiento. ¿Esto qué quiere decir? Según dijo el forense que realizó esa autopsia, el cuerpo se desplazó dentro de las primeras 24 o 48 horas. O eso era la explicación más probable. ¿Qué explicación? Pues que el cuerpo tenía livideces antiguas y livideces nuevas. No nuevas del momento, sino que se habían fijado 24 o 48 horas después. O sea, digamos, el cuerpo muere en una postura, lo tienes en esa postura durante 24 o 48 horas, o muere y lo pones ahí de momento, se fijan unas livideces, luego lo vuelves a mover y se fijan otras, pero las antiguas se quedan. Entonces el forense comentaba que
el cuerpo había estado en la cuneta el mayor tiempo, o sea, entre 21, 20, 21 días en esa misma zona, pero el cuerpo había sido trasladado. Más o menos era lo que dejaba entrever. He de decir que no solamente se puede averiguar si un cuerpo ha estado en esa zona por las livideces. El cuerpo cae en una vegetación y esa vegetación, cuando se pega 23 días el cuerpo encima, muere. Muere, quiero decir, que deja y se pone amarillenta, no recibe luz solar, etcétera, etcétera. Y aparte tenemos también el tema de las bacterias o de la fauna cadavérica, que es muy diferente dependiendo de la zona donde se encuentre, ¿no? Claro, aquí teníamos un problema, y es que a simple vista parecía que la hierba no estaba lo suficientemente muerta como para decir que el cuerpo llevaba allí 23 días. Pero es que tampoco hay constancia, y si la hay, yo no he tenido acceso a ella, de un estudio de un biólogo o de gente botánica que te haga saber si esas hojas daban realmente esa data de la muerte. Por lo tanto, nos movemos en esa ventana que se fijaron los primeros días. El cuerpo es desplazado probablemente dentro de las primeras 24 o 48 horas tras su muerte. Aquí existen varias cosas extrañas. El cuerpo se sabe que no murió en la posición que se encontró, por lo tanto fue colocado. La postura, el sitio donde estaba el teléfono móvil, donde estaba el bolso, la forma en la que estaba todo más o menos puesto. Parecía pues un teatro, ¿no? Parecía algo orquestado, algo que no era natural. Quedaba claro que el cuerpo no había fallecido allí, que lo habían colocado, pero no había fallecido allí. La zona era una curva que además une, como he dicho, Traspinedo con La Maña, hay mucha circulación, y a mí, en un primer momento, y lo dije siempre, me parecía extraño si vas a deshacerte de un cuerpo, hacerlo en esa zona, porque cualquier persona que coja la curva, sea de noche o de día, va más pendiente que si es una recta larga, y además justo al borde del camino. Yo me hubiese metido dentro del campo y me hubiese deshecho de él en el interior del campo. Pero bueno, más o menos estas son las cosas que no coincidían. El cuerpo presentaba diversos traumatismos. Se llegó a la conclusión, según la autopsia, de un atropello a baja velocidad. Cuando digo baja velocidad me refiero a 40-45 kilómetros por hora. El cuerpo había muerto de un choque hipovolémico, pero debido también al tiempo que había pasado muriendo. O sea, quiero decir, el cuerpo agonizó. Esther no muere del golpe, no le dan un golpe mortal y fallece. Tuvo fracturas y demás, pero dichas fracturas se vieron empeoradas posiblemente por hipotermia, por las condiciones físicas, etcétera, etcétera, y la llevó a la muerte. No se puede determinar cuánto tiempo de agonía. Se sabe que agonizó y estuvo bastante tiempo hasta que terminó muriendo. Por lo tanto, la persona que le causó el atropello, porque sí se queda claro que muere de atropello, pues tuvo que dejarla morir. O sea, hubo lo que se llama ausencia de socorro, ¿no? O sea, ¿cómo se llama? Ahí no me sale la palabra. Bueno, no me sale la palabra. Cuando no socorres a una persona, pues a la que has atropellado, ¿no? Que esto luego tiene su historia, porque eso es delito si se supone que si hubieses prestado auxilio, esa persona se hubiese salvado. Pero si no se hubiese salvado aún prestando auxilio, esto no es delito. En el caso de Esther López sí, porque llegaron a la conclusión de que si Esther hubiese recibido atención médica inmediata, Esther se hubiese salvado. Como digo, teníamos a Hermanitas como imputado. Pero es que había dos personas que habían estado en contacto con ella todo el tiempo, los últimos momentos de su vida, que fue Carolo y también el sospechoso de ahora mismo, que es Óscar. He de decir que a Carolo se le imputa incluso antes que a Óscar. A Carolo se le imputa el 27 de enero. Óscar dice un par de cosas, tal, no sé qué, porque Carolo tal, y a Carolo se le imputa el 27 de enero y se le interroga ya como imputado. Óscar, y aquí es un dato importante, entrega su coche, un T-Roc nuevo que tenía, el 27 de enero de 2022 para que la policía, la Guardia Civil en este caso, le haga una inspección. 22 de enero del 2022. Hay unas cámaras que recogieron un coche similar al de Óscar en un lavadero haciéndole una limpieza el día siguiente a la muerte de Esther López. Y eso también está ahí. A lo que vamos. El 27 de enero Óscar entrega su vehículo. El vehículo de Óscar no tenía ningún golpe, al menos visible. La Guardia Civil, después apareció un golpe, que resulta que luego no era, que el golpe había sido después. Incluso aquí analizamos cuando la Guardia Civil se lleva el coche montado en la grúa y realmente ese golpe no existía, o no se veía, o no se apreciaba. Incluso la jueza pidió a la televisión que grabó esas imágenes, las imágenes a máxima resolución, para hacer la comprobación. Luego resulta que es que el golpe había sido a baja velocidad y había ocasionado pues daños no estructurales visiblemente al vehículo. En fin, no sé. Bueno, el informe de la Guardia Civil de la UCO está ahí, en el que detallan cómo atropelló Óscar a Esther, según la UCO. La cuestión es que, vuelvo a repetir,
El coche se le entrega el 27 de enero para una inspección y se le devuelve a Óscar. Y aquí hay un problema, bueno, mejor dicho, aquí hay una cuestión que hizo ver que Óscar podría ser culpable o presunto culpable de este crimen. Y es que el 1 de febrero Óscar hace un borrado de la centralita del vehículo. La centralita del vehículo, digamos que es la caja negra, ¿no? La que registra si has tenido un frenazo, si has tenido un golpe, si has tenido un roce. Vamos a ver, señores, si yo soy la Guardia Civil y requiso un coche para hacer una inspección de un posible sospechoso, el 25 de enero, Óscar todavía no está imputado, pero bueno, ha entregado su coche para una inspección. Yo hago un volcado de esa centralita, no sé por qué la investigación no lo hizo en ese momento, ¿no? Bueno, pues se ve que no lo hizo. Óscar se supone que hace un borrado el 1 de febrero del siguiente año, ¿no? Entonces, del mismo año, del año 2022. Entonces, claro, ¿por qué lo borra después de entregárselo a la Guardia Civil? ¿Por qué no hizo el borrado antes? Es un poco absurdo. Pero bueno, hace un borrado el 1 de febrero y otro borrado el 2 de abril. Además, la Guardia Civil luego ya cuando investiga a Óscar descubre unos mensajes de texto del mismo día que hizo el primer borrado, con su hermana. Y dice algo así. Óscar tenía una agencia de viajes en la que había una alarma y dejaba, pues, cada vez que entraba y conectaba o desconectaba la alarma, dejaba pues una señal de haber conectado y desconectado, ¿no? Y Óscar le pregunta a su hermana, ¿se pueden borrar los datos de cuando se ha desconectado la alarma? Y la hermana le dice que sí. Y Óscar le dice, ¿a qué hora se ha desconectado la alarma? ¿A la 1? Cuando me he ido, solo necesito saber la hora. Según la UCO, esto lo hace Óscar para borrar todos los indicios que pudiesen apuntarlo o las pruebas que pudiesen señalarlo. Bueno, en fin, el coche lo entrega el 27, el 1 de febrero realiza un borrado y el 2 de abril realiza un segundo borrado. Borrado que él siempre ha negado, la Guardia Civil ha investigado al entorno cercano y tampoco se ha encontrado nadie que pudiese hacer este borrado. O sea, en fin, ahí se ha quedado, está en el informe. Y el 25 de abril ya se le declara como imputado y entonces presta declaración, ¿no? Óscar siempre ha negado los hechos. Hay muchísimas contradicciones en las declaraciones de Óscar. Muchas. Se contradice muchísimo. Y se hace una nueva investigación o un nuevo, digamos, una nueva inspección al coche de Óscar. Y entonces aparecen varias cosas. Una de ellas es que aparece ADN de Esther en el maletero. En la moqueta, al fondo, en la parte derecha. Aparece ADN de Esther. Pero el ADN, la UCO, o la Guardia Civil, la que hace la inspección del vehículo, deja bien claro que ese ADN no es de sangre. O es de saliva, o es de fluidos, o es de orina, pero no es de sangre. ¿Qué excusa dio Óscar a ese ADN? Él decía que la noche que está con Esther y que está con Carolo, la chaqueta de Esther es depositada dentro del maletero. ¿Cierto o no cierto? Me da igual, estoy diciendo la excusa que él dio. Luego se descubre también un cabello que después se le hace el ADN mitocondrial y se descubre que es de Esther López y estaba en el vehículo. Pero es que Esther López estuvo en el vehículo. Así que bueno, tampoco es que fuese algo impresionante. Pero bueno, aparece un cabello de Esther López dentro del vehículo. Y después aparecen también restos biológicos o ADN de Esther, tampoco de sangre, saliva, sudor, orina, lo que sea, en las mangas de la chaqueta de Óscar mezclado con el ADN de Óscar, que esto también puede encajar perfectamente si has abrazado a alguien, si te has rozado y estuvieron toda la noche juntos. A ver, la gente dice, es que tú defiendes a Óscar. Yo no estoy defendiendo a nadie. Yo lo que digo es una cosa muy clara. Para mí el problema de la investigación en el caso de Esther, ahora vamos a ir con lo que ha pasado, ¿vale? Que me parece súper importante. Y además vamos a enlazarlo con cosas que han salido nuevas. A mí lo que me pasa en el caso de Esther López es que con el tiempo que llevamos en este canal hablando de crímenes, sabemos perfectamente que cuando se va a un juicio y en ese juicio no se va con todo bien amarrado, en un jurado popular, como vimos, por ejemplo, en el caso Almonte, el acusado puede quedar absuelto. Y si el acusado queda absuelto, no se puede volver a juzgar por el mismo crimen. ¿Eso qué quiere decir? Que yo veía, no sé ahora qué va a pasar con el Zulo, que ahora vamos a hablar de él, demasiado endebles las pruebas o los indicios que había contra Óscar. Y hasta el punto de que se podían discutir. Si yo podía discutirlos, que no soy nadie, una buena defensa con unos buenos peritos te van a discutir hasta el número de la matrícula y ahí vais a tener un problema. Por eso hay que llevarlo totalmente amarrado. Para mí el problema de esta investigación comienza desde el primer momento en el que la Guardia Civil de Traspinedo rechaza la ayuda de la UCO. Cuando la UCO entra ya tiene todo el marrón montado y ahora hay que intentar solucionar la cagada y solucionarlo de la mayor manera posible. Yo no digo que Óscar lo hiciese o no lo hiciese, no lo sé. Si Óscar acabó con la vida de Esther López, Óscar tiene que pasar la puta vida en prisión. Lo que hay que hacer
es amarrarlo también, que si fue él no pueda salir absuelto. Esa es la diferencia. Y esa ha sido siempre mi postura cuando me he puesto delante de la cámara. En un primer momento pensé que era un accidente, hoy en día ya no lo sé. La verdad que ya no sé si fue un accidente, si fue Óscar o no fue Óscar, pero lo que sí tengo claro es que con lo que había, por lo menos hasta ahora, las pruebas eran poco sostenibles y que probablemente en un juicio tenía avisos de que pasase lo mismo que pasó en el monte. Ahora bien, la prueba la hemos tenido ahí hace 4 años del crimen y Óscar sigue en libertad, ahora bajo fianza, pero ha estado muchísimos años sin meterlo en prisión. Por lo tanto, fijaros si ha tenido tiempo de borrar pruebas. Vayamos con lo actual, vayamos con lo que importa, vayamos con lo que ahora sí puede hacer que haya un cambio importante. Pero como en todo lo vamos a analizar, vamos a ver qué puede cambiar y qué no puede cambiar, vamos a ver qué cuadra y qué no cuadra. Resulta que Óscar vende la casa de la Arboleda, creo que se llama así la urbanización, en diciembre. Una casa que tiene allí, pues era la suya, donde se supone que ocurrió el crimen de Esther López. Vende la casa y ahora, hace cuestión de unos días, la familia que vive en esa casa detecta que hay unas humedades bajo una baldosa debajo de la litera de uno de los dormitorios. Ved las fotos, os las voy a poner por aquí. O sea, la baldosa se ve claramente. Yo no sé exactamente si la UCO estuvo en esa casa 4 días, señores, 4 días inspeccionando esa casa, ¿cómo no vio eso? O sea, porque no estamos hablando de una losa que se disimule, es que se ve perfectamente la forma, además no cuadra con el resto de lozas. O sea, tú tienes las losas, a no ser que hayan picado y hayan abierto y ahora se haya quedado así, que también puede ser, ¿vale? Que puede ser que lo que estemos viendo es que le ha puesto una tabla para taparlo, pero luego eso no estuviese así. O sea, yo hablo de lo que se ve ahora mismo en las imágenes. Si eso estaba totalmente tapado y era totalmente igual que el resto del suelo, yo me callo la boca porque no lo he visto. Puede ser. Y lo más probable es que fuese así, si la UCO no apreció que ahí había un zulo o una bodega bajo esas lozas. Es decir, una cosa. La defensa de Óscar dice que avisó a la UCO de que ahí había una especie de bodega. Yo eso de las bodegas nunca llegué a entenderlo muy bien, me lo han explicado gente de allí. Por lo visto son unas excavaciones bajo tierra de muchas casas y ahí pues se meten vinos y tal y se meten los chavales jóvenes a beber, una especie de sótano, no lo sé. No, aquí en mi tierra no se estila, yo las bodegas aquí que conozco son las bodegas de vino que están en las, bueno pues en donde están las vides y esto, donde las fábricas de vino, pero yo no conocía que por ahí arriba pues hacía esto, ¿no? De que había unos sótanos a los que le llaman bodegas donde la gente va pues a pasar ratos. No lo sabía. Bueno, según Óscar, dice que él se lo comentó a la Guardia Civil y que muchos vecinos sabían que eso existía ahí desde hacía 25 o 30 años. Que eso se tapó hace 25 o 30 años precisamente porque se inundaba y había menores en la casa y se tapó para que no se inundase. Bueno, la persona que la encuentra dice que ve que hay humedad, empieza a excavar, quita las losas y luego ve que hay espuma de poliuretano. Quita la espuma de poliuretano y bajo la espuma, es una trampilla de 1 metro más o menos aproximadamente, hay una escalera oxidada que llega hasta el fondo. A un habitáculo que tiene unos 12 metros cuadrados, con 30 centímetros aproximadamente de agua y además en un estado de humedad brutal, con una, bueno, pues imaginaros, oscuro, frío, húmedo y una altura que hablan de unos 2 metros. Esto es lo que hace sospechar a la gente que aquello no se tratase de una bodega, porque comentan los lugareños, la gente de allí, que las bodegas no suelen tener esa medida. Bien. Claro, aparece el zulo, este hombre lo pone en conocimiento de la Guardia Civil y a la Guardia Civil empiezan a encajarle cosas. Cosas como que, mirad, había un dato importante la noche que Esther desaparece. Y es que Óscar, entre las 3:35 y las 3:45 de la mañana, hora más o menos en la que la UCO marcaba el tema del atropello y demás, resulta que tiene 2 tandas de pasos. Estos relojes inteligentes que marcan los pasos. Yo tengo un Apple Watch de esto que marca los pasos, pues lo mismo. Bueno, pues ese reloj había marcado 2 tandas, una de 192 pasos y otra de 198. Pero la cuestión no es que hubiesen marcado una tanda de pasos, sino que habían marcado que había subido de nivel, o sea, que había subido 1 piso o 2 pisos. Claro, el Apple, o sea, por lo menos el mío, lo marca. Si yo subo escaleras y subo una planta, me marca una planta. Lo que yo no sabía es que te marcaba la hora a la que la habías hecho. En el reloj, no. O sea, yo me cojo el reloj y no me dice la hora. Simplemente me dice 1 piso subido, 2 pisos subido. Pero por lo visto, en el sistema operativo que tiene el reloj, si te metes y lo inspeccionas a nivel forense, se determina exactamente la hora o los minutos a los que has hecho esa subida, ese cambio de nivel. Esto es importante ponerlo sobre la mesa porque hay gente que está hablando que el móvil de Esther López marcó que sube y baja la escalera. No, no era el móvil de Esther López, era el reloj de Óscar, que es mucho más importante. Mucho más importante, ¿por qué? Porque los móviles, la geolocalización la marcan en plano, no la marcan en subidas y bajadas. Eso tiene que ser con oscilómetros, calcula la presión atmosférica, en fin, los Apple son bastante precisos para eso. No sé si el reloj de
de Oscar era un Apple, tampoco sería un Apple de los últimos, pero bueno, aunque fuera de los primeros, ya tenía unos sensores bastante curiosos y bastante precisos. Bueno, pues marca, o la Guardia Civil tenía marcado, la UCO, que Oscar había subido una planta entre las 3, lo tengo apuntado, ¿vale? Tengo apuntado datos porque si no esto sí se me puede olvidar, que son cosas muy precisas. Entre 3.35 y 3.45. Claro, ellos siempre se preguntaron cómo ha subido una planta si Oscar vive en un chalet de una sola planta. Bueno, pues esto daría explicación, por ejemplo, en el Zulo, ¿no? Tenemos un Zulo, ha tenido que bajar 2 metros y luego subirlo. Su Apple Watch le ha marcado la medida. A esa hora se supone que es cuando Oscar mete a Esther dentro del Zulo. Y ahora vayamos con el cuerpo de Esther. Todos sabéis que el cuerpo aparece en la cuneta, en una posición que no es la suya, con livideces que marcaban cambio de posición entre 24 y 48 horas, pero además tenía 2 detalles muy importantes que siempre marcó el forense, y esto hay que decirlo que siempre lo marcó. Una es las manos de la bandera. Las manos de la bandera son las típicas manos que se le quedan a la gente, por ejemplo, que muere ahogada. Están metidas en agua y se le ponen arrugadas cuando te metes en el agua. En una piscina o en la playa mucho tiempo se te ponen los dedos arrugados. Pues imaginaros que mueres con las manos sumergidas en agua, estás muerto y estás durante muchas horas con esas manos o el cuerpo sumergido en agua, pues se te ponen las manos de la bandera, las manos y los pies. Tenía Esther. Entonces, el forense siempre dijo que el cuerpo había tenido que estar sumergido, por lo menos las manos y los pies, en agua durante bastante tiempo. En un primer momento se comentó, se sospechó y se intentó dar en la hipótesis, de hecho en la que defiende la defensa de Oscar, que las heladas y desheladas y el frío habrían producido este efecto. Cosa que el forense siempre descartó, hay que decirlo. Otra cosa que también marcó la autopsia es que en el pantalón, sobre todo en el pantalón de Esther, había unos hongos fúngicos y unos hongos que solo aparecen en sitios húmedos, oscuros y cerrados. O sea, no es un hongo que pueda aparecer en una cuneta al aire libre. Claro, ahora tenemos un zulo húmedo, oscuro y cerrado. Un zulo en el que sí, precisamente se dan las condiciones precisas para ese tipo de hongos. Entonces nos van cuadrando algunas cositas, ¿vale? O sea, tenemos un sitio húmedo, oscuro y cerrado que es propicio para que crezca este tipo de hongo. Hongo que apareció en el cuerpo de Esther, cosa que no podía haber aparecido en la zona donde fue encontrado el cuerpo. Y luego tenemos otra cosa, y es la arenilla y la gravilla, o las piedrecillas, que aparecieron en el cuerpo de Esther, que tampoco coincidían con la zona donde había aparecido el cuerpo. En un primer momento se habló de la calle aledaña a la calle de Oscar, que es donde dicen que se produjo el atropello, y que esa arenilla y esas piedrecitas, yo lo recuerdo de entonces, venían de allí. Bueno, pues ahora se sospecha que probablemente vengan del Zulo. Se está investigando, ahora hablamos de eso. Luego, en el cuerpo de Esther se encontraron restos de una pintura azul que no coincidía con la pintura del coche de Oscar. ¿Vale? El coche de Oscar era gris, creo, si no me equivoco. Entonces, claro, hay cosas que están empezando a cuadrar con el Zulo. Pero vayamos al Zulo. Vámonos a ir al Zulo porque quiero hablar de una cuestión importante. Se supone que el Zulo tenía 30 centímetros de agua, por lo tanto Esther está sumergida en agua, esto provoca pues esa maceración del cuerpo, que se le pongan las manos de la bandera. El Zulo tiene un acceso muy complicado, muy complicado, lo veis en las fotos, es 1 metro con una escalera oxidada, a ver, que no quita que a lo mejor aquella noche, si realmente Oscar hizo lo que hizo, quitase esa escalera, pusiese una en condiciones para subir y bajar y luego pusiese esa, me da igual, pero tienes que bajar el cuerpo y luego tienes que sacarlo. Y cuando lo sacas, el cuerpo ya ha muerto. En el cuerpo no se han encontrado o no se encontró en el momento del crimen, en el momento de la autopsia, ninguna señal de ligaduras o de cuerdas, de haberlo subido o alzado. Hay que sacar un cuerpo que ha estado sumergido. La ropa pesa mucho más, porque la ropa se impregna de agua, el cuerpo pesa mucho más y el cuerpo no estuvo desnudo, ¿eh? El cuerpo siempre estuvo vestido. Entonces, aquí la incógnita es cómo sacó Oscar el cuerpo de ese Zulo 2 días o 3 días después de acabar con él, sin producirle ninguna marca. Por lo menos ninguna marca que la autopsia viese. Mirad, mi abuelo era guardia civil. He sido guardia civil pues, durante muchos años y trabajaba en zona rural. Y él era muy buen nadador. Mi abuelo era pues magnífico. Se echaba a sus hijos a las espaldas y se metía a nadar. Entonces cuando había que sacar un cuerpo del agua, era él el que sacaba el cuerpo del agua. Y él me contaba a mi abuelo que cuando tú cogías un cuerpo del agua, solamente con rozarlo, te llevabas la piel en las manos. Esto tiene un nombre científico que yo ahora no recuerdo, el desprendimiento de la piel, ¿vale? Como si fuese un guante. Entonces, si Oscar ha mantenido el cuerpo de Esther López en el agua durante el tiempo suficiente para tener esas manos en la bandera, se ha llegado a empezar la descomposición. Si Oscar hubiese tirado de las manos, posiblemente se hubiese llevado la piel.
Después decimos, bueno, la ropa la puede proteger. Es que también tirar de la ropa que pesa más porque está mojada, se hubiese llevado la piel. Pongamos que Óscar la envuelve en plásticos, abajo, en el zulo, y la saca. Luego la tiene que volver a desenvolver. ¿Por qué? Pues porque la mete en el coche, ¿no? En algún lado tiene que trasladarla. Y en el coche tampoco apareció agua del zulo. A no ser que se trasladase en otro coche. Ahí ya me callo. Si hay otro coche implicado, ya no digo nada. Aquí la gran pregunta o la duda que yo, y llevo dándole vueltas, os lo juro de verdad, he estado buscando todas las formas posibles, he estado buscando todas las mecánicas posibles, he hablado con gente. ¿Cómo sacamos un cuerpo que lleve 2 días metidos en un zulo con agua? Una polea, pero ¿dónde agarras la polea de forma que no dañes el cuerpo? O sea, extremadamente minucioso para sacarlo. Y luego que no roces el cuerpo cuando lo estás subiendo. O sea, no puedes tirar del cuerpo porque te hubieses llevado la piel o lo hubieses hecho marcas que no tiene el cuerpo. Tampoco has usado una cuerda porque tampoco hay señales de que el cuerpo fue amarrado después de muerto. Solo quedan algunas opciones y son complicadas. Una ayuda. O sea, no lo sacas solo. Es técnicamente imposible porque son 2 metros de altura, una escalera vertical. Y sí, puedes hacerlo con mucho cuidado tú solo, pero te lo tienes que echar al hombro. Y un cuerpo, 60 kilos mojado, con la ropa mojada y todo, te pesa, o 70, no sé cuánto pesaba Esther. A peso muerto, subir una escalera como esa, sin hacerle daño al cuerpo. Cuidado, que es lo que estoy diciendo, no es que no puedas. A ver, si te pones a cojones, igual lo subes, pero sin hacer daño. O sea, quiero decir, con el extremo cuidado de no rozar el cuerpo con ninguna zona que le puedas dejar una marca. Y lo subes. Vale, podemos decir, bueno, igual le dejo alguna marca y la descomposición ha hecho su efecto y no lo hemos visto. Vale, pero entonces la vamos a encontrar en el zulo, porque el cuerpo ha tenido que rozar en algún lado con la suficiente fuerza como para dejar esa marca. Sacar el cuerpo con extremo cuidado de ese zulo es muy complicado y es el punto de fricción, creo yo, más grande que tiene en este momento que resolver la UCO, ¿no? Pero vayamos a otras partes. Imaginemos, si se encuentra el mismo hongo que apareció en el cuerpo de Esther en el zulo, ya tenemos un indicio bastante fuerte de que el cuerpo estuvo ahí. Si se encuentran restos biológicos de Esther en el zulo, ya tenemos la prueba irrefutable. Si se encuentran restos biológicos de Esther en la zona de sacar el cuerpo del zulo, en la escalera metálica, en la rampilla, en la parte de arriba, en las paredes, ya tenemos otra prueba bastante fuerte e indiciaria. Y si encontramos la pintura azul que Esther tenía en el cuerpo, bien sea en las paredes del zulo, en algún material que haya en el zulo o en el suelo del zulo, ya tendríamos otra de las grandes pruebas que nos haría falta. Parte de la tierra y la gravilla. Otro punto que es súper importante y que está analizando la Guardia Civil, que de hecho hay expertos haciéndolo. El sellado de la baldosa, de la loza, de la que estaba cerrando el zulo. Según Óscar y según su defensa, ese zulo se cerró hace 25 años. Perfecto. El suelo es el mismo que tiene toda la habitación. Ahora hay que analizar 2 cosas. Tres cosas. Una, si la loza resaltaba con respecto al resto. O sea, quiero decir, si tenía indicios de que se ha manipulado, de que se ha movido, de que se ha levantado, de que se ha... Segundo, la espuma esta de poliuretano que tenía la baldosa debajo. Hay que analizar si es la misma que tiene todo el habitáculo echado, o sea, el habitáculo tiene echado más, o si es una capa diferente, una capa que se ha echado mucho tiempo después. De 30 años a 2022 va mucho tiempo. Entonces se tiene que analizar si esa goma espuma o esa espuma de poliuretano es de la misma época, de hace 20 años, la que tiene echada, o han sido capas nuevas que se le han añadido para sellar el zulo después de acabar con la vida de Esther López. Y por último, y no menos importante, el mortero. El mortero que se ha usado para pegar las losas. Si es el mismo mortero que tienen el resto de lozas, pues lógicamente llevan el mismo tiempo. Pero químicamente también se puede averiguar si ese mortero es de entonces o si ese mortero se ha usado recientemente. Hay cosas que explicarían muchas de las condiciones que no se podían explicar antes. El hongo, las livideces primeras marcadas en el sitio en el que las tenía, porque ten en cuenta una cosa muy curiosa. Si tú mueres y te meten en una zona con unos 30 centímetros de agua, el cuerpo flota, o sea, el pecho tiene oxígeno, entonces tiende a flotar y lo que pegas en el suelo es el culo y los talones.
Casi la mayoría de livideces, donde se habrán marcado las primeras esas que hablaba el forense, serían en los glúteos y en los talones. En la espalda tendría pocas por el efecto del agua. Las manos flotando, ¿no? Que se le quedaron las manos de la bandera. Pero, si el cuerpo no flota, las livideces se marcan totalmente en la parte trasera. Porque Esther López se supone que muere boca arriba. Luego tiene las livideces de haber sido trasladada. Hay que averiguar si Esther estuvo o no semisumergida en ese líquido. Esther no murió ahogada, por lo tanto tenía que tener oxígeno en los pulmones. Ahora queda un arduo trabajo. Muchos piensan que hoy mismo ya va a salir Óscar detenido del propio chalet, porque le han dado 72 horas a la Guardia Civil para que haga lo que quieran. Además le han dicho, tiene la orden judicial de que pueden romper techos, falsos techos, estoy mirando por si me olvida algo, ¿vale? Falsos techos o lo que quieran contar de encontrar si hay algún indicio que pueda llevar al esclarecimiento del crimen, ¿vale? Déjame simplemente mirar una cosa, ¿vale? Lo que he dicho, el sellado de trampilla, bueno, dejo apuntado las notas de lo que tal, pero al final es exactamente lo que os he ido contando desde el principio. Entonces, claro, nos encontramos ante un indicio que puede resolver el caso. Totalmente. Si finalmente conseguimos establecer que Esther López estuvo en ese zulo, va a ser casi imposible que Óscar se pueda librar de esta. Pero como no se consiga, nos encontramos en el mismo punto que nos encontrábamos hace unos meses. Y el punto que siempre he dicho, hay que amarrar las cosas. Ojalá, si Óscar acabó con la vida de Esther López, se encuentre en ese lugar los indicios suficientes como para poder meterlo entre rejas. Ojalá, ya os digo que por mí, que más deseo que se resuelva un crimen como el de esta chica, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. Hay cosas que pueden cuadrar y cosas que no. Le han dado muchísimo tiempo a Óscar para destruir pruebas. Óscar ha tenido tiempo de echar productos químicos en ese sótano, de vaciarlo, de limpiarlo, de pintarlo y de volverlo a cerrar y sellar, que ahora tiene humedad hace 4 años del caso, o sea, puede haber cogido humedad 4 años después, aunque sabemos perfectamente que incluso limpiando las cosas en exceso y pintándolas en exceso, aún así luego siguen quedando pruebas. En el zulo, por lo visto, lo que hay es ferralla de estas de obra, hay algunas garrafas y hay una bomba extractora de agua. La cuestión es averiguar si el cuerpo estuvo allí en el año 2022, si hay algún indicio que nos pueda probar que el cuerpo estuvo allí. Y luego, lo que yo he dicho hace un momento, planteároslo y darle vueltas. ¿Cómo sacamos un cuerpo de un zulo sin dejar marcas? A no ser que algunas de las marcas que la autopsia marcó el brazo del coche fuesen por el zulo. Es verdad que el primer forense determinó que a los botones de la chaqueta, creo que eran, o del pantalón, no recuerdo, tenían como un leve roce, pero también decía que podrían ser efecto del propio accidente o de haber sido un poquito movida. No era un roce excesivo, ¿no? No era un roce de haber rozado con un quicio, Tampoco sabemos el tiempo que pudo estar el cuerpo de Esther dentro de ese zulo. Hay gente que mantiene, mira, la defensa y la acusación, las dos mantienen lo mismo, que el cuerpo no estuvo allí todo el tiempo, unos por un motivo y otros por otro, pero lo mantienen todos. Para mí, y esto os lo digo sinceramente, es imposible, pero esto es mi opinión personal, que el cuerpo estuviese en ese zulo 20 días o 18 días. Porque entonces cuando Óscar coge el cuerpo para sacarlo, se descompone entero. O sea, el cuerpo, las muñecas, los hombros, todo esto tiene una fragilidad tremenda después de 20 y tantos días de descomposición. También es verdad que estar metido en ese lugar frío y húmedo puede ser que conserve y endurezca un poco más la piel. Pero ya os digo que levantar el cuerpo de ahí, sacarlo, montarlo en un coche y llevarlo a una cuneta 25 días después hubiese dejado marcas evidentes y claras de ese traslado tan agresivo. Estamos hablando de sacarla de un sótano que no lo puedes sacar de la forma lateral o por una ventana, tienes que sacarlo por arriba, a 2 metros de altura y por una escalera vertical. Así que yo lo veo técnicamente imposible. Si se trasladó de ahí, mucho, 24, 48 horas, y aún así tenemos el problema de por qué nos quedaron marcas. ¿Cómo lo sacó? Porque si al final se determina que el cuerpo estaba ahí, yo me inclinaría por buscar la ayuda de una tercera persona. Me parece casi imposible, para mí, sacar un cuerpo sin dañarlo, un tío solo. A mí me parece casi imposible, sin dañarlo. No que no pueda sacarlo, un tío puede sacarlo. Pero el cuerpo no ayuda, el cuerpo está muerto, es un cuerpo muerto, es un peso muerto. De verdad, vais a ver las fotos, os las he puesto aquí, del zulo. Sacarlo una persona solo, sin dañarlo, yo lo veo extremadamente complicado. Bueno,
me decís lo que pensáis y me lo dejáis en comentarios, ¿vale? Ya sabéis que no vamos a meter en un jardín, ahora otra vez dirán eso y lo otro, pero ya vamos a ver qué pasa. Es que tampoco podemos decir mucho más porque hoy mismo es cuando se está investigando ese zulo. Espero que los próximos días tengamos más noticias y el jueves que viene, si podemos ampliar todo esto, lo ampliamos y hablamos más concretamente de lo que ha salido de esa zona, que va a ser súper importante. Si queréis profundizar más en el caso, en el vídeo tenéis en el canal, tenéis un montón de vídeos hablando de esto. No vamos a profundizar muchísimo más. Quería hablaros del celador de Olot antes de irnos, ya sabéis. El celador de Olot, tenéis por aquí el vídeo podcast que hicimos en su momento. No, es por aquí. No sé por qué siempre digo por aquí, pero es por aquí por donde pongo el vídeo podcast. Bueno, por aquí tenéis el vídeo podcast, os lo dejo. Pues resulta que este hombre ha perdido, con la ley nueva esta, la ley trans, el cambio de sexo. Ahora él se siente mujer y está transitando a mujer y ha pedido el cambio de sexo. ¿Qué ha pasado? Que automáticamente se le ha trasladado a la cárcel de mujeres, porque según la ley tiene que estar preso dentro de la cárcel o de la cárcel del género en el que él se siente identificado. Como se siente mujer, pues ahora ha sido trasladado a una cárcel de mujeres. De verdad, vamos a hacer una cosa. Quiero que abráis el debate. O sea, que vosotros en comentarios me digáis qué pensáis de esto. ¿Qué pensáis de que este individuo termine en una cárcel de mujeres? O sea, de verdad, dejádmelo en comentarios, porque me parece algo tremendamente impresionante. O sea, bueno, déjalo en comentarios. Es verdad que él ya tenía, o sea, quiero decir, que no era heterosexual, ¿no? Pero es que va a pasar, bueno, en fin, el debate está abierto, os lo dejo, ustedes me escribís en comentarios y yo os voy a ir leyendo. Pero me parecía algo interesante a puntualizar, ¿vale? Me parecía algo interesante y un tema que os quería traer. Y luego hay otro tema que os tengo que traer, lo que pasa es que quiero prepararlo un poquito más y a lo mejor preparar solamente un vídeo podcast de eso, y a lo mejor no de actualidad, sino bastante más centrado, del hombre este en silla de ruedas que entraron a robar a su casa y con la navaja que estaba pelando la fruta acabó con la vida del ladrón y ahora lo metieron en la cárcel. Y hoy, por lo visto, lo dejaban o no en libertad, no sé, no me he enterado del final todavía. Pero es un caso muy curioso y hay varios casos en España que tenemos de gente que se ha defendido de personas que han entrado en su domicilio. Esto a lo mejor a la gente que es de Estados Unidos o de otros países donde la propiedad privada puedes defenderla así, o sea, tú puedes tener una escopeta en tu casa, si entra alguien a matarlo y no pasa nada, os va a resultar extraño. Pero en España tenemos una impunidad en ese sentido enorme. El otro día escuchaba hablar a un abogado en televisión y me resultó tremendamente impresionante. Si a ti te entra un ladrón en casa, cuidado con lo que voy a decir, que os va a parecer impresionante, pero es así. A ti te entra un ladrón en casa y te dice, mire usted, voy a robar en su domicilio. Como tú le pongas una mano encima a ese ladrón, el problema lo tienes tú, por emplear la fuerza, porque él no está empleando fuerza. Entonces, ¿cómo nos defendemos? O sea, a ti te da un ladrón en casa y como el ladrón a ti no te agreda y se ponga a robar, tú no lo puedes tocar. Es que no lo puedes ni retener. Puedes llamar a la policía, que venga la policía y entonces actúe. Pero tú no. Y está en tu domicilio. Si te agrede, si un ladrón te agrede con puños, si tú le agredes con puños, vale. Pero como el ladrón te agreda con puños y tú cojas un arma que tengas y se la claves, el problema lo tienes tú. Si el ladrón te agrede con una navaja y tú tienes una escopeta y le disparas, el problema lo tienes tú. O sea, cuidado porque la ley tiene algunos puntos flacos que son muy interesantes. Y creo que esto es un tema que debemos de tratar un poquito más adelante. Iba a hacer un debate en su día con Beatriz Uriarte y con... Ay, no me sale el nombre. Mira que hemos tenido aquí a este hombre varias veces. Ayer otro abogado, el abogado de Elisa Muriá, coño. Perdóname, pero no me sale el nombre. Bueno, íbamos a tener un debate bastante interesante. Me quedo en blanco. Y al final no lo hicimos. Pero creo que tendríamos que traerlo. O por lo menos hacer un video podcast hablando de ello. Porque me parece algo súper interesante. En fin, dejadme en comentarios lo que pensáis al respecto. Y nada, familia, hasta aquí el video podcast de actualidad de hoy. Esther López, un poquito de lo de este dolor para que me digáis qué pensáis. Y luego me comentáis si queréis que hablemos de esto de la impunidad a la hora de asaltar tu casa y de los casos que ha habido en los que se han metido en problemas. Que hay 2 o 3 y podemos ponerlos todos en un video podcast, hablar de ellos, diferenciarlos con sus puntos diferenciadores y comentar a ver qué os parece. Y nada, campos de sangre, crímenes de la España rural. Todas las papelerías, librerías, Casa del Libro, FENAC, El Corte Inglés, bueno, en todos los sitios. Ya lo tenéis a la venta, lo pedís, os lo traen y si no, allí mismo, en muchos de estos lugares, lo encontráis en formato físico.
Como siempre digo, a los que os dormís escuchando mi voz, que tengáis una maravillosa noche. A los que me escucháis pues de ruta, en el taxi, en el Uber, en el coche, en el Cabify, en el camión, en Globo, en las otras plataformas que hay de coches de bueno, pues gracias. Cuidadito, que lo importante siempre es llegar. Y a los que me escucháis no haciendo nada, no haciendo otra cosa, comiendo, cenando, desayunando, almorzando, merendando, tomando el vermut, el pincho, lo que queráis, o yo que sé, sacando al perro, yendo al trabajo, viniendo del trabajo, yendo al gimnasio, llegando del gimnasio, en el gimnasio, cuidando al papá, a la mamá, a la abuelita, al abuelito, cualquier cosa, gracias. Gracias por darme eso tan importante que tenéis, que es vuestro tiempo. El caso Esther López, un caso que va a seguir trayendo polémicas por lo menos hasta que esté terminado, resuelto y sentenciado. Esperemos que no tarde mucho, que este zulo revele si realmente Esther López estuvo en él y que podamos hablar con todas las de la ley. Soy Triunarts. Buenas noches.